Muy bien, a ver, vamos a trabajar hoy una ficha de repaso que está en la página 292 del libro virtual, ¿ok? ¿Ya? Y básicamente este repaso está relacionado con el tema que vimos la última clase, que era la introducción, ¿recuerdan? O sea, sabíamos de que un texto obviamente nos expresa un tema, pero ese tema no puede ir de una manera desordenada, sino que hay un orden establecido para que el tema pueda entenderse de la mejor manera. Entonces un texto tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Eh, Hemos visto ya la introducción y por ello vamos a ver un ejercicio en base a eso, ¿no? La introducción. Pero también recordemos que la introducción tiene sus diversos tipos de introducción. Ya no solamente hay uno, hay diversos tipos de introducción. Por ejemplo, vamos a leer el primero. Dice, identifique el tipo de introducción en cada uno de los siguientes párrafos, ¿ok? No hay obra que imite la vida con tal intensidad y como toda obra magnífica, el Quijote puede interpretarse de muchas maneras. Sin embargo, si hubiera que señalar un aspecto clave de esta obra, sería que se trata de una novela sobre la ficción. En este sentido, líneas adelante se desarrollará las características por las cuales esta obra es considerada totalmente ficticia y su influencia en la posterior literatura. Muy bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, darnos cuenta, más allá del tipo de introducción, darnos cuenta que es una introducción, ¿no? Obviamente. Primero porque hace como un preámbulo. No cuenta nada todavía de Quijote, ¿ah? ¿Ya? Sino que hace un preámbulo. Y acá, desde el punto seguido, en este sentido, líneas adelante se desarrollarán las características por las cuales se dan cuenta. Aquí ya se habla de lo que se va a hablar en el cuerpo. En la primera parte es un preámbulo. Y aquí se menciona solamente de lo que se va a hablar, de las características se va a hablar en el cuerpo. ¿Se entiende? Esas dos partes son indispensables en una introducción. Ahora, vamos a ver el tipo. Bueno, recordemos que había un tipo que era introducción de por interrogante. Recordemos, bueno, que abría con una pregunta, o mejor dicho, cerraba con una pregunta. En este sentido, no hay ninguna pregunta o de interrogante que podamos ver ahí. No aparece nada, ni siquiera en signo de interrogación, ni tampoco sin signo de interrogación, nada que ver, por lo cual no puede ser. También recordemos que había la introducción de caso o anécdota, que empezaba contando, o mejor dicho, considerando un caso en particular, ¿no? ¿Se entiende? Pero tampoco empieza con un caso en particular. Por otro lado, también estaba la introducción que era panorámica o de situación actual, ¿no? Que hablaba como que en la actualidad y tal y tal y tal, ¿no? O por estos días, en este año corriente 2020, qué sé yo. Pero nada que ver. Por lo tanto, lo que sí vendría a ser es el tipo de introducción, marco o contexto, ¿no? Marco o contexto. Hay una presentación, siempre con contexto, ¿no? No hay obra que imite la vida con tal intensidad y como toda obra magnífica, no, está contextualizando. Vamos a pasar a lo siguiente. Una vez acabada la guerra y luego de vivir inimaginables peripecias en su viaje de retorno, Ulises tarda 10 años en llegar a su hogar, donde lo han esperado su esposa Penélope y Telémaco, su hijo. En la literatura occidental, ninguna influencia es comparable con la ejercida por la llamada tradición clásica, es decir, por el conjunto de obras pertenecientes a la literatura griega y romana, donde sobresale la Odisea de Homero. A continuación se comentará la notable influencia de esta obra en la literatura occidental. Muy bien, acá también se dan cuenta, hasta esta parte hay un preámbulo y hasta esta parte ya dice qué es lo que se va a ver más adelante, ¿cierto? Entonces cumple con ser una introducción. Ahora veamos el tipo de introducción. El tipo de introducción es, creo que a simple vista se puede notar, es una introducción de anécdota o caso, ¿cierto? Es una introducción del caso o anécdota, porque empieza con un caso en particular, con Ulises, que es un personaje en particular y muy importante de la obra de Homero y básicamente de la tradición clásica. Empieza hablando de él en particular. Entonces, esa es una introducción de caso. Muy bien.
Entonces, así vamos a ir viendo, hay un montón de estos ejercicios para ir viendo la introducción y aparte para ir también dándonos cuenta cómo es que se hace una introducción para tenerlo en cuenta ya a totalidad y poder pasar a lo que es el cuerpo del trabajo. Muy bien chicos, en Zoom seguimos ampliando ese tema.